¿Alguna vez te has sentido abrumado por el peso de tus preocupaciones, como si cada pensamiento fuera una carga que te impide avanzar? ¿Te has encontrado noches en vela, intentando descifrar el futuro o buscando soluciones a problemas que parecen no tener fin? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un secreto, un poder oculto que pocos conocen, capaz de liberar tu mente de esa constante inquietud y transformar tu realidad de formas que nunca imaginaste? Un secreto que no solo te traerá paz, sino que te revelará un camino que ya está trazado para ti. Prepárense, porque en los próximos minutos el Espíritu Santo nos guiará a través de una verdad profunda que cambiará la forma en que ven su vida y sus dilemas. Prepárense para descubrir cómo esa búsqueda incesante de control y respuestas puede estar bloqueando las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ustedes. Hay un poder inmenso esperando ser desvelado, y solo aquellos que se atrevan a sumergirse en este mensaje hasta el final podrán experimentarlo plenamente. Amados hermanos y hermanas en Cristo, sé que muchos de ustedes han caminado por valles de sombra, enfrentando desafíos que han puesto a prueba su fe hasta el límite. Han buscado señales, han clamado por respuestas, y hoy quiero decirles con toda certeza que no están aquí por casualidad. Si están viendo este video, es porque Dios tiene un mensaje específico para ustedes, un mensaje que disipará la niebla de la incertidumbre y les recordará que Él está al control. Este estudio no es solo un sermón, es una promesa de esperanza, un bálsamo para el alma cansada y una revelación de cómo la fe verdadera nos permite soltar las riendas y confiar plenamente en el plan divino. Les prometo que al final de este recorrido no solo comprenderán mejor la voluntad de Dios para sus vidas, sino que sentirán una paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes de que nos sumerjamos en las profundidades de la palabra de Dios, quiero pedirles un pequeño acto de fe y un gran acto de amor. Si este mensaje ya ha tocado su corazón, incluso en estos primeros instantes, por favor, comenten ahora mismo: confío en tu plan, Señor. Al hacerlo, no solo están declarando su fe, sino que están sellando un compromiso espiritual con ustedes mismos y con Dios. Y mientras lo hacen, si sienten en su espíritu que este mensaje puede bendecir a otros, denle me gusta a este video. Cada me gusta es una herramienta poderosa que usa YouTube para que este mensaje llegue a más almas que necesitan escuchar que no están solas, que Dios tiene un plan para ellas. ¡Felicidades! Ustedes son parte de esta familia que está difundiendo la palabra de Dios, llevando consuelo y esperanza a quienes no tienen una iglesia cercana o necesitan apoyo espiritual. Sepan que su participación desde el principio es una ofrenda valiosa. Y para que sepamos quiénes estamos aquí juntos en esta comunión de fe, por favor, comenten la frase "paz en Cristo" justo antes de que comencemos cada estudio. Es nuestro saludo, nuestra declaración de unidad en Él. Además, quiero darles una pista. La penúltima enseñanza de hoy, queridos hermanos, podría ser la clave para recibir una bendición inesperada en sus vidas, una que han estado esperando. Así que prepárense. Estamos a punto de comenzar este estudio bíblico que con la guía del Espíritu Santo transformará su perspectiva. La introducción nos habló de soltar el control y confiar en que Dios ya tiene un plan. Hay una vida en la Biblia que encarne esta verdad de forma más dramática que la de José. Su historia es una sinfonía divina de giros inesperados, un testimonio de cómo el Señor teje propósitos perfectos incluso en medio del caos y el dolor más profundos. Imaginen a José, un joven soñador, amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. Podría haber imaginado él, en sus sueños más vívidos, que el camino hacia su destino glorioso pasaría por un pozo oscuro, la traición de su propia sangre, la esclavitud en una tierra extraña y una injusta prisión.
quizás hoy te sientes como José en ese pozo, abandonado, sin comprender el porqué de tu situación. Has orado, has ayunado, y sin embargo, la oscuridad parece persistir. Te preguntas, ¿dónde está el plan de Dios en todo esto? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué este sufrimiento? La mente humana, en su afán por controlar, busca respuestas inmediatas, un mapa claro de cada paso. Pero la historia de José nos enseña una lección vital. El plan de Dios no siempre es lineal ni comprensible a primera vista. No se trata de un camino pavimentado y sin baches, sino de una obra maestra arquitectónica que se construye pieza a pieza, a menudo con materiales que a nuestros ojos parecen desechos o errores. Cuando José fue vendido como esclavo a Potifar, ¿crees que comprendió que ese era un paso hacia la bendición? Cuando fue arrojado a la prisión por una falsa acusación, ¿pudo discernir la mano de Dios en ese encierro? Humanamente era imposible. Él solo veía la injusticia, el dolor, la desesperanza. Pero Dios no ve el tiempo como nosotros. Para Él, el pozo no era el final, sino el inicio del ascenso. La esclavitud no era una condena, sino un entrenamiento en administración. La prisión no era un castigo, sino una escuela de paciencia y preparación para liderar una nación. Piensen en sus propias vidas, hermanos. ¿Cuántas veces han intentado forzar una puerta que Dios tenía cerrada? ¿Cuántas noches han perdido el sueño tratando de resolver un problema que Él ya había resuelto a su manera, esperando el momento perfecto? El control excesivo es una carga pesada, una armadura que nos impide volar con la fe. Nos agotamos mental y espiritualmente intentando anticipar cada curva, cada obstáculo, cuando la invitación de Dios es a descansar en su soberanía. Es como intentar construir un edificio sin planos, solo con ladrillos dispersos, mientras el arquitecto divino ya tiene el diseño completo en su mente, la visión final de tu propósito. El corazón de José, a pesar de las adversidades, se mantuvo íntegro. No se amargó, no renunció a su fe. Él confió, incluso sin entender que había un propósito mayor. Su vida es un recordatorio poderoso de que las demoras no son negaciones y los desvíos no son destinos finales. Son parte del proceso de refinamiento de Dios, los pasos necesarios para moldearnos, para que nuestra fe no esté en lo que vemos o controlamos, sino en quien controla todas las cosas. Es en la oscuridad del pozo donde nuestra luz interior, alimentada por la fe, puede brillar más fuerte, preparando el terreno para el palacio que Dios ya ha diseñado para nosotros. Y quizás esa situación que hoy te agobia, esa dificultad que no logras resolver, es precisamente el pozo del cual Dios te impulsará hacia tu destino. Si la vida de José nos mostró cómo Dios teje su plan en los valles más oscuros, ahora quiero llevarlos a un momento crucial en la historia bíblica, un evento que marcó el fin de una era y el glorioso comienzo de una nueva, el velo del templo rasgado. Quizás has sentido que hay un velo entre tú y las respuestas de Dios, una barrera que te impide ver con claridad su voluntad o acceder a su presencia de la forma que anhelas. Imagina la escena en el templo de Jerusalén. Durante siglos, un pesado y hermoso velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar más sagrado, donde la presencia de Dios residía y al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, con sacrificios y rito. Este velo no era solo una cortina, era un símbolo imponente de la separación entre la humanidad pecadora y la perfecta santidad de Dios. Representaba la necesidad constante de ritos, ofrendas y mediadores para acercarse a lo divino. El pueblo observaba desde lejos, anhelando una intimidad que parecía inalcanzable. Y entonces, en el momento exacto en que Jesús, el Cordero de Dios, exhala su último aliento en la cruz, el Evangelio de Mateo nos relata un evento sobrenatural. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
Mateo 27:51. No fue un acto humano, no fue rasgado por manos de hombres, fue un acto divino de arriba a abajo, simbolizando que la barrera había sido removida por la obra perfecta de Cristo. ¿Qué significa esto para tu vida hoy, amado hermano y hermana? Significa que aquello que sentías que te separaba de la paz, de la comprensión de Dios, de su intervención en tu plan, ha sido deshecho. Ya no necesitas preocuparte por encontrar el camino perfecto o por realizar el rito exacto para que Dios te escuche. El velo ha sido rasgado, el acceso es directo. Tus oraciones ya no necesitan pasar por intermediarios o por complicadas fórmulas. Puedes acercarte a tu Padre con confianza, sin temor, porque Jesús abrió el camino. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, construimos nuestros propios velos de preocupaciones, ansiedades y planes detallados que nos impiden ver la grandeza y la simplicidad del acceso que ya tenemos a Dios. Pensamos que debemos resolverlo todo, que debemos entender cada detalle antes de actuar, o que nuestra fe no es suficiente si no tenemos todo bajo control. Pero el velo rasgado nos grita una verdad liberadora. Dios no espera que tengas un plan perfecto. Él ya tiene el suyo, y lo que espera es que confíes en que el camino hacia Él y hacia su voluntad ya está abierto. Este evento nos enseña que lo que parece un fin, la muerte de Cristo, fue en realidad el comienzo más glorioso. La destrucción de una barrera fue la construcción de un puente. Quizás te sientes al final de tus fuerzas, al final de un camino, con un velo de incertidumbre cubriendo tu futuro. Pero recuerda, el velo del templo. Dios puede rasgar cualquier obstáculo que percibas, cualquier muro que te impida ver su luz. Lo que tú ves como un callejón sin salida, Él lo ve como la puerta de entrada a algo nuevo y más profundo. Solo necesitas confiar en que Él ya rasgó ese velo y que su plan para ti es de acceso directo y gracia ilimitada. Si el velo rasgado nos liberó del peso de las barreras autoimpuestas, ahora quiero que pensemos en la acción que sigue a esa libertad, la de construir nuestras vidas. A menudo, cuando nos preocupamos y tratamos de controlarlo todo, estamos construyendo sobre cimientos inestables. Jesús, el Maestro por excelencia, nos enseñó una verdad fundamental sobre esto en la parábola del constructor sabio y el insensato, Mateo 7:24-27. Esta parábola no es solo una historia, es un espejo que nos permite ver sobre qué estamos edificando nuestra confianza, especialmente cuando se trata del plan de Dios. Imagina a dos hombres, uno, prudente y previsor, cavó profundamente y puso sus cimientos sobre la roca sólida. El otro, apresurado y quizás confiado en su propia astucia, edificó su casa sobre la arena, porque le pareció más fácil y rápido. Cuando las lluvias torrenciales llegaron, los ríos crecieron y los vientos azotaron con furia, la casa construida sobre la arena se derrumbó con gran estrépito, pero la casa sobre la roca permaneció firme, inamovible. ¿Qué nos dice esto, hermanos, sobre nuestra tendencia a pensarlo todo, a planificar cada detalle sin dejar espacio para la soberanía de Dios? Muchas veces, nuestras preocupaciones excesivas son como construir sobre arena. Nos esforzamos, nos agotamos mentalmente y edificamos castillos en el aire basados en nuestra propia lógica y recursos limitados. Creemos que si lo analizamos lo suficiente, si lo controlamos con precisión, evitaremos cualquier desastre. Pero la vida, como la lluvia y el viento de la parábola, es impredecible, y cuando llegan las tormentas, las crisis económicas, las enfermedades, las pérdidas inesperadas, si nuestra fe está cimentada únicamente en nuestra capacidad para pensarlo todo, nuestra estructura mental se desmorona. Construir sobre la roca, en el contexto de esta parábola, es escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica. Y una de las palabras más recurrentes de Jesús es la invitación a confiar. No os afanéis por vuestra vida,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 25, 33. Confiar en el plan de Dios no es una pasividad irresponsable, es la acción más sabia que podemos tomar. Es la decisión deliberada de decir: Señor, mis planes son limitados, mi visión es corta, pero tu sabiduría es infinita y tu plan es perfecto. Piensen en ese problema que los tiene dando vueltas en la cama. ¿Están tratando de construir una solución en la arena de su propia ansiedad o están cavando profundo para cimentar su confianza en la promesa inquebrantable de que Dios ya tiene un plan para ustedes? Soltar el control no es rendirse, es rendirle el control a aquel que lo tiene todo bajo su mano poderosa. Es reconocer que solo Él tiene la arquitectura divina completa para sus vidas. Cuando sembramos nuestra fe en la roca de la palabra de Dios y en la certeza de su plan, nos volvemos inquebrantables. Las tormentas vendrán, porque la vida en este mundo siempre las traerá. Pero si hemos aprendido a soltar esa necesidad de control absoluto y hemos depositado nuestra confianza en el arquitecto celestial, entonces, cuando el viento y la lluvia golpeen, nuestra casa, nuestra paz, nuestra esperanza permanecerán firmes. Y quizás esa preocupación que hoy te agobia, esa dificultad que no logras resolver, es la tormenta que te está enseñando a construir sobre la única roca verdadera. Hemos explorado cómo soltar el control nos permite edificar sobre cimientos sólidos. Ahora, quiero llevarlos a un relato donde Dios demostró su providencia de la manera más tangible y diaria. Un evento que desafió toda lógica humana y que nos invita a confiar en Él incluso cuando no vemos la fuente de nuestra provisión: el maná en el desierto. Piensen en el pueblo de Israel, liberado de Egipto, pero ahora en un vasto y árido desierto. ¿Cómo se alimentarían millones de personas en un lugar tan desolado? Su mente humana, como la nuestra, seguramente se llenó de preguntas y ansiedad. Imaginen el desierto, sin supermercados, sin cosechas, sin fuentes de agua accesibles. La preocupación por el alimento debe haber sido abrumadora. Pero Dios, en su infinita sabiduría y amor, les proveyó de una manera milagrosa. Cada mañana, excepto el día de reposo, caía del cielo un alimento desconocido, como escarcha sobre la tierra, que llamaron maná. Éxodo 16. Era su pan diario, su sustento directo de las manos de Dios. Aquí radica una enseñanza crucial para aquellos que lo piensan todo y se preocupan excesivamente por el futuro. Dios les dio el maná día a día. Les instruyó a recoger solo lo suficiente para el día, y si intentaban guardar más para el día siguiente, se echaba a perder y criaba gusanos. La única excepción era el día antes del sábado, cuando podían recoger el doble, y este no se dañaba. ¿Qué nos dice esto, hermanos, sobre nuestra tendencia a acumular, a planificar obsesivamente, a intentar asegurar cada paso futuro con nuestras propias manos? El maná era una lección práctica de dependencia. Les obligaba a confiar en la provisión de Dios para hoy, sin afanarse por el mañana. Les enseñaba que la abundancia de ayer no garantizaba el maná de hoy y que la preocupación por el futuro era una carga innecesaria cuando el sustentador del universo estaba en control. Cuando nos sumergimos en la ansiedad por el futuro, estamos en esencia intentando recoger el maná de mañana hoy mismo. Estamos intentando controlar lo que aún no ha llegado, agotándonos en el proceso. Pero la lección del desierto es clara. Dios provee para hoy. Su fidelidad no tiene fecha de caducidad, pero su provisión a menudo viene en dosis diarias para que nuestra fe se fortalezca y aprendamos a confiar en Él momento a momento. Piensen en sus propias ansiedades económicas, de salud, familiares o laborales. Están tratando de almacenar maná para los próximos 5 años, cuando Dios solo les pide que confíen en Él para el día de hoy.
Cuando Jesús nos enseñó a orar, «Danos hoy nuestro pan de cada día», estaba reforzando esta misma verdad. No pedimos el pan de la semana o del mes. Pedimos lo que necesitamos para vivir y confiar hoy. Así como el pueblo de Israel aprendió a buscar el maná cada mañana, nosotros estamos llamados a buscar la provisión y dirección de Dios cada día, confiando que Él sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Dejar de pensarlo todo no es ignorar nuestras responsabilidades, sino confiar en que, mientras hacemos nuestra parte hoy, Dios ya tiene el plan para nuestro mañana. Y quizás esa incertidumbre que hoy te atormenta, esa necesidad que te parece imposible de suplir, es el terreno fértil donde Dios quiere manifestar su maná diario en tu vida. Hemos visto cómo Dios provee día a día y nos invita a no afanarnos. Pero, ¿qué ocurre cuando la situación parece imposible, cuando los números no cuadran y tu lógica grita, esto no puede ser? Aquí entra la asombrosa historia de Gedeón y los 300 guerreros, Jueces 7, un relato que nos enseña que el plan de Dios a menudo se manifiesta de formas que desafían nuestra aritmética humana y nuestra necesidad de control. Imagina a Gedeón, un hombre que se sentía el más pequeño de su familia, de la tribu más insignificante de Manasés. Dios lo llama para liberar a Israel de los madianitas, un ejército tan vasto que el libro de Jueces los describe como langostas, imposibles de contar, con sus camellos innumerables como la arena del mar. La lógica humana dictaría que se necesitaba un ejército gigantesco para enfrentar tal amenaza. Gedeón reunió a 32,000 hombres, una fuerza considerable para la época. Pero aquí viene la lección divina sobre el plan de Dios y nuestra tendencia a depender de nuestras propias fuerzas y estrategias. Dios le dijo a Gedeón, «Demasiada gente tienes contigo para que yo entregue a Madián en tus manos, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado». Jueces 7:2. Demasiada gente, nuestra mente no lo procesa. Si tuviéramos un problema, pensaríamos, necesito más recursos, más ayuda, más estrategias. Pero Dios tenía un plan diferente, uno que eliminaría cualquier posibilidad de que Israel se atribuyera la victoria. Primero, Dios le dijo a Gedeón que anunciara que cualquiera que tuviera miedo podía irse. 22,000 hombres se fueron, quedaron 10,000. Si esto fuera un proyecto nuestro, entraríamos en pánico, pero no para Dios. Todavía era demasiada gente. Luego, Dios les hizo pasar una prueba de agua. Solo 300 hombres bebieron agua de la palma de su mano, manteniendo la vigilancia. Y con esos 300 Dios dijo, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Jueces 7:7. ¿Te das cuenta de la paradoja, hermano, hermana? Cuando nos sentimos abrumados y pensamos que necesitamos controlar cada variable, reunir cada recurso y asegurar cada paso, Dios nos está enseñando que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y en la limitación de nuestras propias capacidades. Cuando reducimos nuestras fuerzas humanas y dependemos completamente de Él, es cuando su plan se manifiesta con mayor gloria. Quizás hoy te encuentras en una situación donde los números no te cuadran. Te enfrentas a un gigante, pero tus recursos parecen insignificantes. La cuenta bancaria está en ceros, el informe médico es desfavorable, la relación parece irrecuperable, y tu mente te dice, no tienes lo suficiente, esto es imposible. Necesitas pensarlo todo, planearlo todo, para salir de esto. Pero la historia de Gedeón nos grita una verdad liberadora. Dios no necesita tu gran ejército ni tu plan perfecto. Él solo necesita tu obediencia y tu confianza en que su plan es invencible. Cuando dejas de intentar controlarlo todo y te das cuenta de que lo que tienes, aunque parezca poco,
Es suficiente cuando Dios está en ello. Entonces verás cómo Él convierte tus limitaciones en oportunidades para manifestar su poder. La victoria no es resultado de nuestra capacidad para pensarlo todo o de la magnitud de nuestros recursos, sino de la magnitud de nuestra fe en el plan soberano de un Dios que hace lo imposible con lo impensable. Y quizás esa dificultad abrumadora que hoy te enfrenta es la oportunidad perfecta para que Dios demuestre que, con Él, menos es verdaderamente más. Hemos visto cómo Dios obra con lo que parece escaso y cómo nuestra lógica de números grandes no es la suya. Pero ¿qué pasa cuando el problema no es externo, sino nuestra propia sensación de incapacidad, de fragilidad? A veces, la razón por la que lo pensamos todo es porque creemos que somos los únicos capaces de llevar a cabo los planes, y que si no somos perfectos, el plan de Dios no se cumplirá a través de nosotros. Aquí es donde la analogía bíblica de la vasija de barro nos ofrece una verdad profundamente liberadora. 2 Corintios 4:7. Imagina una vasija de barro, frágil, común, fácilmente rompible. En los tiempos bíblicos no era un objeto de gran valor intrínseco, y sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Qué revelación tan contraintuitiva para nuestra mente que busca la perfección y el control! El tesoro es el Evangelio, la vida de Cristo, el plan divino. Y Dios elige colocarlo no en recipientes de oro o plata, sino en nosotros, vasijas de barro. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra ansiedad por ser perfectos, por tener todas las respuestas, por controlarlo todo, para que el plan de Dios no falle? Nos dice que nuestra imperfección, nuestras debilidades, nuestras limitaciones no son obstáculos para el plan de Dios. Al contrario, son el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste con mayor claridad. Cuando intentamos controlarlo todo y ser infalibles, estamos en esencia intentando ser vasijas de oro. Pero Dios prefiere el barro. Piensen en sus propias vidas. Quizás te sientes incapaz para esa tarea que Dios te ha puesto en el corazón. Tal vez miras tus errores pasados, tus fallos, y piensas, no soy lo suficientemente bueno. Dios no puede usarme. Necesito perfeccionar cada detalle antes de moverme. Esta mentalidad de pensarlo todo hasta la perfección es una trampa. Nos paraliza y nos impide confiar en que el Espíritu Santo, el verdadero tesoro, es quien obra en y a través de nosotros, a pesar de nuestra fragilidad. La belleza de la vasija de barro es que, al ser tan común y frágil, nadie se atribuye la gloria por el contenido. Si el vaso de oro fuera magnífico, la gente se maravillaría del vaso, no del tesoro que contiene. De la misma manera, Dios nos usa en nuestra imperfección para que cuando Él obre poderosamente, la gloria sea solo para Él. Él no necesita que tengamos un doctorado en teología o que seamos oradores elocuentes para cumplir su propósito. Él necesita un corazón dispuesto, una vasija de barro que confíe en que el tesoro que lleva dentro es lo que realmente importa. Dejar de pensarlo todo en nuestra búsqueda de la perfección es abrazar nuestra humanidad y permitir que el poder divino fluya libremente a través de nosotros. Es entender que nuestra debilidad es el lienzo sobre el cual Dios pinta sus obras maestras. Es reconocer que no somos los arquitectos del plan, sino las humildes herramientas en las manos del maestro constructor. Y quizás esa sensación de no ser suficiente que hoy te carcome es precisamente el elemento que Dios quiere usar para demostrar su poder sobrenatural en tu vida. Hemos reflexionado sobre cómo nuestra imperfección es el terreno fértil para el poder de Dios. Ahora, quiero que nos centremos en una historia donde la adversidad, lejos de ser un obstáculo, se convierte en la manifestación de un plan divino inescrutable. Me refiero a la sanación del hombre ciego de nacimiento, Juan 9.
Esta narrativa es una poderosa lección para aquellos que, al pensarlo todo, intentan encontrarle una explicación humana o un culpable a cada sufrimiento. Imagina la escena. Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre ciego de nacimiento. La pregunta inmediata de los discípulos, cargada de la mentalidad de la época y a menudo la nuestra, fue: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. Ellos, al igual que nosotros, cuando nos enfrentamos a la adversidad, buscaban una causa, una razón, un porqué que encajara en su lógica de causa y efecto. Si lo pensamos bien, esta es nuestra tendencia cuando la vida nos golpea. ¿Qué hice mal? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero la respuesta de Jesús desmantela completamente esa forma de pensar. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Qué verdad tan liberadora y a la vez tan desafiante para nuestra mente controladora. Significa que no todo sufrimiento es resultado de un pecado o un error. A veces, la adversidad que enfrentas, esa situación que te parece inexplicable y dolorosa, es precisamente el escenario que Dios ha elegido para que su gloria se manifieste. Esta revelación es crucial para quienes se agobian al pensarlo todo sobre sus problemas. Nos enseña que hay un propósito divino más allá de nuestra comprensión. No siempre se trata de una lección que debemos aprender o un error que debemos corregir. A veces, la situación es simplemente una oportunidad para que el mundo vea el poder y la bondad de Dios obrando. El ciego no sufrió por sus pecados, sufrió para que Dios fuera glorificado. Su ceguera no era un castigo, sino parte del plan divino para una revelación milagrosa. Piensen en sus propias batallas. Están gastando energía tratando de encontrar una explicación lógica, un culpable, una razón que justifique su dolor, cuando quizás Dios solo está orquestando una manifestación de su poder en su vida. La tentación de pensarlo todo nos puede llevar a la amargura, a la autoculpa o a la culpa hacia otros, cuando en realidad podríamos estar ante una oportunidad única para que las obras de Dios se manifiesten. Cuando el ciego fue sanado, fue un testimonio viviente del poder de Dios, no solo para él, sino para todos los que lo presenciaron. Su ceguera fue el lienzo sobre el que Jesús pintó un milagro innegable. La próxima vez que te encuentres en una situación difícil, una que no comprendes y que te lleva a pensarlo todo hasta el agotamiento, recuerda al ciego de nacimiento. No te obsesiones con el por qué, sino ábrete al para qué. Confía en que incluso en la oscuridad más profunda, Dios tiene un plan para revelar su luz y su gloria, un plan que va mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión humana. Y quizás esa misma oscuridad que hoy te envuelve es el preludio de una manifestación gloriosa de su poder en tu vida. Hemos aprendido que la adversidad puede ser un lienzo para la gloria de Dios. Ahora quiero que nos sumerjamos en una historia que desafía nuestra lógica y nuestra tendencia a pensarlo todo cuando el caos nos rodea. La tormenta calmada por Jesús. Marcos 4:35-41. Este relato es un faro de esperanza para aquellos que se sienten abrumados por las tempestades de la vida y que buscan desesperadamente una solución, olvidando que la verdadera paz no siempre reside en la ausencia de la tormenta, sino en la presencia del Maestro en ella. Imagina la escena. Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea en una barca. De repente se desató una tormenta feroz. El viento era huracanado. Las olas golpeaban la barca con tanta fuerza que se estaba llenando de agua. Los discípulos, hombres experimentados en la pesca y acostumbrados a las aguas, estaban aterrorizados. Lo pensaron todo: el peligro, la inminencia del naufragio, sus vidas en riesgo. Su lógica les decía que estaban perdidos. Y mientras ellos luchaban, gritaban y se afanaban, ¿dónde estaba Jesús?
durmiendo tranquilamente en la popa de la barca. Su paz en medio de la tormenta es el contraste más poderoso con nuestra propia ansiedad. Cuando los discípulos, desesperados, lo despertaron, le reclamaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Marcos 4:38. Esta es nuestra pregunta, ¿verdad? Cuando la tormenta de la vida nos azota, clamamos: «Dios, ¿no ves lo que me pasa? ¿No te importa mi sufrimiento?». La respuesta de Jesús es un acto de autoridad que trasciende toda lógica natural. Se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece», y al instante hubo una gran calma. El mismo mar que momentos antes los amenazaba se volvió una superficie serena. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestra tendencia a pensarlo todo, hasta el agotamiento? Nos enseña que hay situaciones en las que nuestra lógica, nuestra planificación, nuestra fuerza y nuestra capacidad de análisis son inútiles. Cuando las tormentas de la vida, una crisis financiera repentina, un diagnóstico médico devastador, una ruptura familiar dolorosa, nos golpean, nuestra primera reacción es intentar controlarlo todo, encontrar una solución por nosotros mismos, pensarlo todo para salir a flote. Pero la historia nos muestra que a veces la única solución es reconocer nuestra impotencia y despertar al Maestro que duerme en nuestra barca. La paz de Jesús en la tormenta no era ignorancia del peligro, era una confianza absoluta en el plan de su Padre. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y por lo tanto las olas y el viento no tenían poder sobre él. Para nosotros, esto significa que cuando las tormentas de la vida nos asaltan, la verdadera paz no viene de controlar la tormenta, sino de confiar en que aquel que tiene autoridad sobre ella está con nosotros. Soltar el control no significa ser pasivos ante el peligro, sino activamente invitar a Jesús a nuestra situación, incluso si sentimos que Él está durmiendo o no nos escucha. Es comprender que, con Él a bordo, ninguna tormenta es lo suficientemente fuerte como para hundir la barca de nuestro propósito. Y quizás esa tormenta que hoy te priva de la paz, que te tiene pensándolo todo, sin encontrar una salida, es la oportunidad perfecta para que experimentes la calma sobrenatural de Dios, esa que desafía toda lógica humana y te asegura que su plan es siempre de paz y no de calamidad. Amado hermano, amada hermana en Cristo, si has llegado hasta este punto del video, quiero felicitarte de corazón. En un mundo donde la atención es tan efímera y las distracciones abundan, tú has demostrado un compromiso excepcional con tu fe y con la búsqueda de la verdad divina. Eres verdaderamente uno de los elegidos, uno de los pocos que se sumergen profundamente en la palabra para transformar su vida. Siente ese orgullo, porque no es pequeño el logro de perseverar en un estudio como este. Hemos recorrido juntos un camino transformador desde la historia de José en el pozo hasta la calma asombrosa de Jesús en la tormenta. Hemos desvelado secretos poderosos, que la providencia de Dios se manifiesta día a día como el maná, que Él obra con lo escaso como con Gedeón, que usa nuestras vasijas de barro para manifestar su gloria, y que la adversidad puede ser un lienzo para su poder. Lo más importante, hemos comprendido que dejar de pensarlo todo no es rendirse, sino entregarse a un plan que ya es perfecto. Ahora, quiero sellar este momento contigo. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, si sientes que Dios te ha hablado hoy, quiero pedirte que comentes una frase muy especial, una que solo los que llegaron hasta el final de esta profunda revelación podrán escribir. Comenta ahora mismo: mi paz está en su plan. Al hacerlo, no solo me estarás diciendo que eres parte de esa porción selecta que anhela una conexión profunda con Dios, sino que estarás declarando al universo tu fe y tu compromiso con el plan divino. Es tu sello, tu testimonio, y mientras lo haces, quiero invitarte a ir un paso más allá en esta misión de amor.
¿Comprendes el poder que tienes al compartir este video? No es solo un clic, es un acto de evangelización. Piensa en cuántas almas están ahogadas en la ansiedad, pensándolo todo, sin saber que Dios ya tiene un plan para ellos. Al compartir este mensaje, te conviertes en un faro de esperanza, extendiendo la mano a alguien que necesita desesperadamente escuchar estas verdades. Estás difundiendo la palabra de Dios, llevando consuelo a quienes no tienen una iglesia cerca o que, en su desierto personal, buscan una señal divina. Imagina el impacto eterno de un simple compartir. Y si aún no eres parte de esta hermosa comunidad, te pregunto, ¿por qué no? Suscribirte a este canal no es solo un botón, es un refugio espiritual en medio de un mundo ruidoso. Es un compromiso con tu propio crecimiento, una decisión de nutrir tu alma con la verdad cada semana. Si un jardinero deja de regar sus plantas, se marchitan. Si un atleta deja de entrenar, pierde su fuerza. De la misma manera, si dejamos de alimentar nuestro espíritu, nuestra fe se debilita. Este canal es tu fuente, tu gimnasio espiritual. ¿Vas a permitir que tu sed de Dios quede insatisfecha? ¿Vas a perderte las próximas revelaciones que el Espíritu Santo tiene preparadas para ti? Suscríbete y activa la campanita para que nunca más te pierdas una palabra que Dios tiene para ti. Ser parte de esta comunidad te hará sentir orgulloso, porque sabes que estás invirtiendo en lo que realmente importa, tu alma. No dejes que la llama de tu pasión espiritual se apague. Sigue explorando los videos de nuestro canal. Hay un tesoro de sabiduría esperando por ti, mensajes que te guiarán en cada paso de tu camino. Ahora, mientras la música del video te envuelve, te pido que guardes silencio por unos minutos. Permite que la paz de Cristo inunde tu corazón y tu mente. No pauses el video, permite que esta conexión con lo divino se mantenga ininterrumpida. Respira hondo y experimenta la presencia del Señor. Y en esta atmósfera de paz, elevemos juntos una oración de alabanza y agradecimiento. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por cada enseñanza, por cada revelación que tu Espíritu Santo nos ha dado. Gracias, Señor, porque tu plan es perfecto y tus caminos son más altos que los nuestros. Gracias por recordarnos que no necesitamos pensarlo todo, porque tú ya tienes el control. Te alabamos, Rey de Gloria, por tu fidelidad y por tu amor incondicional. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. Permanece en esta paz. Dios te bendiga.